Bienvenidos una vez más, queridos televidentes de habla hispana, a este espacio, la institución invitada del mes. En esta ocasión estamos en Colombia invitando a una organización que tiene que ver directamente con los profesionales y las profesiones de la salud en este país. Hablamos precisamente de una organización que tiene tal importancia que es el órgano consultor del gobierno nacional en materia de política pública sobre la salud. Me refiero a Asosalud, que es la organización en Colombia que era de tercer nivel, pero que ahora, para cobijar a más actores del sector de la salud, es de segundo nivel, pero que tiene una relevancia fundamental para definir la calidad, la cantidad y sobre todo la pertinencia de los servicios de salud en Colombia. Estoy con su presidente, el doctor Jorge Acosta. El doctor Jorge Acosta Correa es un líder en Colombia y vamos a conocer acerca de su actividad y de esta institución en favor de la salud de los colombianos y cómo interactúa con los países de la región. Doctor Jorge, bienvenido al Canal Salud. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me alegra mucho estar con ustedes. Pues bueno, hoy en este programa de la institución invitada vamos a conocer, como hemos conocido en otros países, organizaciones que trabajan por el bienestar de la salud de sus poblaciones. Finalmente, la finalidad de un servicio de salud es el bienestar de sus pobladores. ¿Qué es Asosalud? Bueno, en primer lugar, Asosalud nace de la necesidad de los profesionales de la salud de agruparse, de unirse para impulsar, por una parte, su bienestar laboral, las condiciones de trabajo y de contratación que les permitan crecer y desarrollarse como personas humanas dignas, y por otra parte, mejorar la calidad de los servicios que prestamos, mejorar nuestras competencias y hacer una contribución invaluable al sistema de salud, proporcionando profesionales mejor preparados. Para eso tenemos que incidir en políticas oficiales, en políticas educativas, hacer educación continua también para brindarle la renovación en conocimientos, habilidades y competencias a nuestros afiliados. Aclaramos de paso lo que dice de que es una organización de segundo nivel. Asosalud no agrupa personas, Asosalud agrupa organizaciones de profesionales. Somos una organización de organizaciones. Eso es un poco inédito en el mundo. Casi en todo el mundo se ha dado la política de fragmentar el talento humano, de que por un lado están las organizaciones médicas, por otro lado las organizaciones de odontólogos, de bacteriólogas, de fisiatras, de fonoaudiólogos, de optómetras, como si el sistema y el servicio de salud fuera un sistema fragmentado, cuando en realidad todos dependemos de todos para prestar un buen servicio. Y es que esa es la visión hoy, ¿no, doctor? La visión sistémica, una salud integral sistémica. En realidad el profesional de la salud actúa en un sistema, entonces su actuación es sistémica, y eso lo estamos discutiendo ahora respecto a proyectos de reforma de las leyes de ética. Es institucional y es en equipos. No tiene mucho sentido ver al profesional de la salud como un individuo aislado frente a una persona aislada. Y digo persona, no paciente, porque es tan importante tratar enfermos pacientes como tratar personas sanas para prevenir que se enfermen. Y tampoco cliente. Y para que tampoco cliente, porque si bien la salud es un sector de la economía muy importante que mueve muchos billones de pesos, el factor económico es fundamental, pero no puede predominar, no puede estar por encima del derecho a la salud de todos los colombianos, del factor ético y humanitario. Y ya que usted se metió en esos temas antes de empezar a conocer la institución,
La prevención, ¿cómo juega ahí en ese sistema? Entonces ahí está. El sistema de salud, de acuerdo a la ley estatutaria, que en Colombia no ha sido implementada, digamos, a fondo, y hay más bien como un interés de no avanzar en ello, pone primero un objetivo general de la salud. La salud inclusive hoy en día no se define como ausencia de enfermedad, ni se define tampoco como el completo bienestar físico, psíquico y emocional y biológico, sino que hoy la salud se define más como la satisfacción de vivir, porque también hay que aprender a superar la enfermedad, a superar el dolor, y también, parece paradójico decirlo, hay que aprender a morir. Aceptar la muerte. Sí. Hay que tener una forma sana de morir. ¿Sí? Primero aceptándola como un hecho natural, y segundo, que los sistemas de salud que hasta ahora se han concentrado solo en atender enfermos, también se concentren, y ya voy para la promoción y prevención, pero últimamente se está planteando que se concentren también en atender, servir a las personas que están en la fase final de la vida. Entonces ya vienen los cuidados paliativos, viene toda la discusión muy importante sobre la eutanasia. Y sobre el dolor. Y sobre el suicidio asistido. Cuidados paliativos tienen que ver con, sí, el dolor. con el dolor. Bueno, no son exactamente lo mismo, porque los paliativos es, si yo tengo un mal intratable, incurable, yo debo paliar, es amortiguar todos los efectos, no solo el dolor, sino el sufrimiento, que no puede ser no solo físico, biológico, sino que también es moral, psicológico, cuando yo pienso que mi vida no vale nada, que no estoy en una condición digna de vida. Ahí se requieren los cuidados paliativos, que no son solo farmacológicos o médicos, sino también psíquicos, atendiendo el espíritu de las personas y hasta su situación social y familiar. Y vienen también en la atención del final de la vida el tema de la eutanasia y el tema del suicidio asistido. En Colombia la eutanasia es practicable en ciertos casos. No hay una ley al respecto, pero la Corte Constitucional obligó al respectivo ministerio a regular la materia. Y se presentó hace poco un proyecto de ley sobre suicidio asistido que no alcanzó a pasar en las legislaturas anteriores y que esperamos que vuelva para que eso se reglamente de manera que se haga en beneficio de las personas y no sea una forma de permitir que se maten los depresivos, los que están enfermos de una depresión, sino que el suicidio asistido sea como una fase final de asistencia a la muerte en personas que no ven ya la posibilidad de superar la enfermedad, el dolor, la vida indigna. De una muerte digna. Sí. De una muerte digna. Pero viene la pregunta que usted me hacía. Prevención. Tampoco es solo atender al final de la vida, tampoco es solo atender enfermedad, tampoco es solo atender individuos, sino que le tenemos que dar mucha importancia a promover la salud, a prevenir la enfermedad y atender poblaciones, comunidades. Y ecosistemas, ¿no? Ahí, para allá vamos. Sí. Y a eso se le agrega otro objetivo, que es lo que se llama los condicionantes de la salud. ¿Qué son los condicionantes de la salud suya? El entorno, ¿no? Su nutrición. ¿Usted cómo se nutre? ¿Qué calidad de aire respira en las grandes ciudades, por ejemplo, Medellín, Bogotá? ¿Qué calidad de aire respiramos? ¿Qué calidad de agua tomamos? ¿Cuál es la calidad de los alimentos procesados que consumimos? Todo eso que antes no estaba en el sistema de salud, sino en otros ministerios y en otras agencias del Estado, hoy en día por la ley estatutaria el sistema de salud tiene que ver ahí. Tiene que entrar con las demás agencias del Estado y ministerios a trabajar sobre la calidad de la vivienda, la calidad del agua, la calidad del aire y la protección de la tierra, del aire, la tierra y el agua, o sea, el entorno ambiental. Hoy en día se dice que el humanitarismo, que es la esencia de la atención en salud, atendemos seres humanos y esa es la esencia de nuestro ser, se extiende hacia el medio donde el hombre vive. O sea, doctor, le voy a complicar la vida. ¿Y el entorno económico? Bueno, es que el entorno económico tiene que ver con todo eso. Yo tengo una economía sostenible
que haga que se preserve el medio ambiente, que se preserve el ecosistema vital en la tierra, en el agua y en el aire, o tengo una economía que destruye. ¿El interés económico está por encima de cualquier cosa o hay una ética que antiguamente se llamó ética de los negocios, hoy se llama ética empresarial o ética organizacional? Hoy es inválido, completamente inválida la tesis de que business are business y que el negocio importa y lo demás no. Hoy en día en el mundo crece más toda una tendencia que se ha reflejado en la política y los ciudadanos cada vez lo exigen por conciencia más de los gobiernos, de que los negocios tienen unos límites, tienen que respetar un entorno y tienen que respetar una madre que es este planeta. Es que el planeta es madre nutricia. Sí. Él es Jorge Acosta Correa, presidente de Asosalud, y ustedes ya en esta oportunidad hemos empezado conociendo qué piensa el líder de Asosalud en Colombia. Y ya vamos a volver a esos temas de qué hay debajo de la piel del presidente de esta organización. Un poco de la historia. ¿Qué es Asosalud? La historia de Asosalud. ¿Es un proceso que concluye en una organización? ¿Cómo sucedió en Colombia? Asosalud nació por la idea que tenían algunos líderes de profesionales de la salud de la necesidad de una reforma del sistema. O sea, no solo velar por nuestros intereses como profesionales de que nos paguen más, que nos paguen mejor, que tengamos mejores contratos, mejores condiciones de trabajo, una mejor ecología, sino también de que necesitamos un mejor sistema que le sirva mejor a la población. Y de ahí derivó su primer nombre. Inicialmente Asosalud se llamó Asoreforma. Asoreforma. Era una asociación de profesionales de la salud que querían una reforma al sistema de salud que estaba centrado en atender enfermos y facturar. O sea, atender enfermos para cobrar. Lo que popularmente en Colombia se llama Ley 100. La que todavía desde el punto de vista práctico está rigiendo, aunque desde el punto de vista de ley está superada por la ley estatutaria, que todavía como tal, esa es la tesis nuestra, no rige, todavía no está implementada, todavía no se desarrolla en la vida cotidiana. No ejerce. No ejerce, digámosle así. ¿Sí? Y así surge. Entonces surge Asosalud con la idea de superar la fragmentación de los profesionales de la salud, que estamos en múltiples organizaciones, no solo diferenciadas por profesión y especialidad, sino también que a veces, por ejemplo, en el mismo gremio médico hay diversidad de organizaciones con distintos discursos, con distintas ideas. Y por regiones. Y por regiones. Entonces, y más que todo centralizada. Uno de los problemas que tenemos a veces en las organizaciones que tratamos de superar es de que no miremos más allá de Bogotá. De que es que también existen las regiones y los problemas de las regiones son diferenciados. Entonces, ¿cómo agrupamos no solo cómo agrupamos todas las profesiones y especialidades, sino cómo agrupamos la totalidad de un país tan diverso como el nuestro? ¿Y cómo interactuamos entre distintas especializaciones? Exacto. Si nosotros trabajamos sistémicamente, como lo dijimos ahora, y si no se puede atender a nadie, sea sano o enfermo, sea individuo o comunidad o población, sino a través de equipos, ningún profesional solo atiende una población o una persona. Siempre trabajamos en equipos. Mire, cualquier acto médico, cualquier examen que usted necesita, usted pasa por varios profesionales. Entonces, ¿por qué no tenemos una organización que nos agrupe, que busquemos ideales comunes y objetivos comunes? Por un lado. Pero por otro, una idea que están haciendo ahora, ¿por qué no tenemos una educación interprofesional? ¿Por qué en lugar de preparar individuos separados con conocimientos estancos, diferenciados, no preparamos equipos? Eso es lo que hoy en día se están haciendo como transversal a la formación de los profesionales de la salud, que es lo que llamamos la educación interprofesional, tanto la formal de pregrado, la formal de posgrado, las especialidades, pero también lo estamos empezando a hacer en los proyectos y programas de educación continua de las distintas profesiones y especialidades. Poco a poco nos estamos entonces acercando al pasado, quiero decir, a esa visión holística de nuestras comunidades ancestrales. Sí, es que
Pues de las tradiciones y las comunidades ancestrales hay cosas que superar porque hay avance científico. Pero también había elementos de visión, de cultura, muy holísticos y de armonía con la naturaleza y de armonía entre las diversas dimensiones del ser humano, donde no se distinguía. Nosotros tenemos una, perdón la palabra que voy a decir una herejía, tenemos una perversión que viene desde Sócrates para acá, que es la perversión de que separamos alma y cuerpo. Nosotros somos una mezcla de dos cosas que existimos en la medida que se juntan y nos morimos en la medida que se separan. Esa visión no es raíz, no es cierta. La mayoría de las culturas nos veían como una unidad, y eso es una realidad. Somos un solo ser, con manifestaciones espirituales, manifestaciones biológicas, manifestaciones lingüísticas, lo que se quiera. Desde la división de Pitágoras. Pero las divisiones son artificiales para estudiar, ¿cierto? La visión de la psicología como que estudia solo la psique, y la hepatología que solo estudia el hígado. Esa visión tiene que ser, está bien separar para comprender algo particular, pero en una teoría de sistemas, cualquier subsistema cambia el sistema completo. Si usted en un sistema introduce un cambio en un subsistema, todo el sistema cambia. Si en un país cambia, por ejemplo, la estructura rural, todo el país cambia. Si usted hace una reforma rural, puede permitir o impedir el desarrollo. Y todo ese fue el proceso que se fue dando primero frente a la reforma del modelo de salud. ¿Qué pasó después para llegar a ser lo que hoy es Asosalud? Entonces, sí, lo primero que surgió fue la necesidad de un sistema más humano, más equitativo, de mejor calidad, partiendo de que el sistema nuestro es un sistema muy medicalizado, muy de hospitales e instituciones hospitalarias, y de que se le requiere más un sistema menos medicalizado, más de promoción, prevención, cuidado del ambiente, cuidado de las personas y las comunidades, y más extra hospitalario. O sea, necesitamos más trabajo en los barrios, en las veredas, en las regiones, cuidando el agua, cuidando que los niños se vacunen, cuidando la buena nutrición, desparasitando, cuidando que los hogares sean funcionales, porque la salud no es solo lo biológico. Uno de los males grandes que tenemos en Colombia es que los hogares sean disfuncionales, no que sean distintos, sino disfuncionales, porque mire, Colombia ya la mayor parte de los hogares colombianos no son la familia tradicional, padre, madre e hijos. La mayoría de los hogares colombianos son madre o abuela, cabeza de familia. ¿Sí? Y hoy en día hay muchas variedades de la concepción familiar, tanto que inclusive el último censo considera la familia unipersonal. Sí. Un individuo o una mujer sola es familia, si ella es sola. Sí. Pero también están las parejas de diverso sexo, la diversidad sexual, las parejas interraciales, las parejas sin hijos. ¿Sí? Hay mucha. Que viene de la concepción de hogar, ¿no? De comer en torno a la hoguera, vivir en torno a la claro, hoguera. Por eso el hogar y el fogón tenían la misma palabra en el español original. Hogar en el idioma significa la hoguera. La hoguera, sí. El fuego prendido dentro de la casa para mantenerlo caliente y cocinar los alimentos, y la vida de familia. Realmente es muy interesante escuchar al presidente de Asosalud, al doctor Jorge Acosta, porque dejamos entrever allí que en Colombia está pasando algo, que en Colombia parece que hay un movimiento, no solo ciudadano, sino de los actores de la salud que están pidiendo un cambio. Ese es casi que lo que ha atravesado toda nuestra historia. El deseo de un cambio en el sistema de salud, en los términos en que lo hablamos, de más holístico, más englobante, con unos objetivos más amplios y más integrales, más humanístico, y el deseo nuestro de que como profesionales seamos debidamente reconocidos, tengamos unos niveles de vida honorables,
dignos de acuerdo a nuestra capacidad y preparación, pero a su vez que tengamos la prestación de unos servicios de mayor calidad para hacer una contribución mayor a la atención de las personas que nos son encomendadas. Partimos, todas estas cosas son debates muy interesantes. Claro. Aquí hay unos debates muy interesantes sobre la vida, la muerte, la salud, el ambiente, todo eso, y son permanentes entre nosotros, pero partimos de la idea tácita del contrato social. Entendemos que la sociedad nos encomendó cuidar la gente, por eso tenemos que ser humanistas, y por eso tenemos que ser mejores. También tenemos derechos, también tenemos aspiraciones legítimas, en el marco y supeditadas al bien común, a la buena prestación de los servicios. Por eso cuando un profesional se desvía de eso, y si un profesional como individuo pone por encima el interés económico y mercantilista, por encima de la actitud y el servicio humanitario, está faltando a su vocación y está faltando a la misión que la sociedad le encomendó. Doctor Jorge, lo voy a invitar a este escenario. Como este programa es visto en distintas poblaciones hispanoparlantes, cada uno de esos habitantes y de esos actores de la salud de esos países están contrastando con su propia realidad, están contrastando con su propia visión del mundo. Vamos a ir como al diagnóstico y qué pasó en Colombia con la salud, qué ha pasado en Colombia con la salud. ¿Por qué esa ley, qué incidencias tuvo, cómo se conformó, para que hagamos un poco de pedagogía no solamente a los colombianos, sino que además a los pobladores y los actores de la salud de países hermanos como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, nuestros países circundantes, que nos vayan permitiendo no solamente tener una visión holística, integradora del proceso colombiano, sino que vayamos un poco más allá. Bueno, no existe ningún sistema de salud perfecto. Y existen cambios demográficos, cambios en la población que exigen cambios de los sistemas de salud. Y existen cambios epidemiológicos. La gente va cambiando la razón por la cual se enferma, se muere o no vive bien, porque ya dijimos que la salud es buscar la satisfacción de vivir. ¿Sí? O no vive bien, vive deprimida, vive estresada, vive angustiada, vive en estado de crispación, vive en estado de violencia, de enfrentados, de adicciones. Todo eso es parte de la salud. Esos cambios demográficos y epidemiológicos van exigiendo cambios en los sistemas de salud. Además, los sistemas de salud tienen que ser racionales. Yo no puedo llegar con una visión idealista a negar el factor económico de la salud. La salud tiene que tener una estructura económica, tiene que tener unos ingresos. Una sostenibilidad. Tiene que tener una sostenibilidad, tiene que tener una racionalidad en los gastos, tiene que tener una racionalidad en los servicios que presta. Entonces, esa situación, pues los mismos cambios geográficos, el calentamiento global, nos está modificando continuamente las exigencias sobre el sistema de salud. El envejecimiento de la población. Sí. Cuando un país que muy mayoritariamente era de jóvenes y niños, pasa a ser un país que ya se está equilibrando, que tenemos casi el mismo número de viejos mayores de 60 años que de jóvenes menores de 25. Pero en una curva con una tendencia, ¿no? Y muy rápida, porque el último censo nos dio una sorpresa. Lo que se estaba previsto fue muy distinto. Entonces, todos esos cambios exigen cambios en el sistema de salud. Yo le decía al alcalde de una población del Quindío, usted ya no va a tener que pensar tanto en cómo llena las escuelas, sino cómo atiende a los viejos pobres y sin pensión, porque esa población está creciendo. El uso del tiempo libre. Eso. La misma economía demanda cambios. Si las tecnologías de salud crecen espontáneamente, sin un control, exponencialmente, cada día introducen tecnologías muy buenas, pero de unos costos que hay que racionalizar y tienen que ver cómo ingresan de una forma más económica y que puedan favorecer a la mayoría de la población. No pueden haber atenciones de población, no solo de enfermos, sino de población, que den para asistir a un pequeño número de personas
y la mayoría se quede sin servicios porque el presupuesto se gasta en un pequeño número. Equilibrar eso es dificilísimo porque todo el mundo tiene derechos. Y equilibrar el derecho con la realidad fáctica de la riqueza del país, ahí viene. Entonces, en toda América los sistemas de salud están cambiando. En toda América están cambiando los sistemas de salud, aquí también. La Ley 100 apareció de un cambio, que inicialmente se vio como positivo, pero que después trajo un montón de problemas. ¿Cuál era el cambio? Teníamos un sistema que atendía a pobres, sí, un sistema nacional de salud, y teníamos el seguro social que atendía los empleados formales que cotizaban para la salud, parte ellos y parte el patrono. Ese era el esquema anterior. Los hospitales públicos atendían el grueso de la población que no estaba cubierta por el seguro social, pero siempre con muchas dificultades económicas. Y el seguro social devino en una organización muy ineficiente, por corrupción. Burocratizada, ¿no? ¿Ah? Burocratizada. Muy burocratizada, había corrupción, había clientelismo y había ineficiencia del mismo sistema. Entonces se pensó en una reforma, coincidió históricamente con el modelo neoliberal de organización de la economía, y dijeron, el asunto es entregarle la salud a los privados, crear unas empresas que administren la salud, poner a la inmensa mayoría de la población, contaban con que los que cotizan a la salud, el régimen contributivo que llamábamos nosotros, arrancaba con el 70% y iba a seguir creciendo, y el sistema fue construido para una población que mayoritariamente cotiza, que aporta para su salud. Y había el resto de la población, se subsidiaba con dineros provenientes de las arcas nacionales para que fueran debidamente atendidos. Para que fueran debidamente atendidos, estamos viendo en este programa precisamente toda esa capacidad, toda esa proceso que se ha venido dando desde Sosalud para construir definitivamente una organización que nos llevara ¿a qué? A poder aportar desde una visión interdisciplinar y desde la consultoría política del alto gobierno, en los ministerios, en la presidencia, en las distintas organizaciones, que se pudiera dar ese cambio tan anhelado en la población colombiana, ¿no? Entonces, este sistema de Ley 100 privilegió la racionalidad financiera y se centró, como lo digo yo, en la atención de enfermos y en la facturación, o sea, cómo cobramos la atención, por ejemplo, el pago por eventos. Pago por eventos. Que eso es un incentivo perverso a hacer más intervenciones, a autorizar más intervenciones, más tecnologías y todo eso. Y el sistema empezó a tener problemas de tipo financiero también. Claro. Y a generar una atención insatisfactoria para la gente, porque se creó toda una estructura administrativa de auditores, de administradores, que era muy costosa, mientras la población no recibía el servicio de la calidad que requería, y además el sistema no era eficiente en la medida en que los dineros con que se contaba no daban los resultados esperados. Como armando una máquina, háganos una descripción de cómo es en Colombia ese modelo. Prestadores de servicios, ¿cómo funciona el modelo? El modelo funciona en que hay una caja única estatal que recauda y paga. Hoy se llama el ADRES, antes era el FOSIGA, y recauda de los aportes de los trabajadores y recauda lo que viene del Estado, de las arcas del Estado, para la atención de la gente que no tiene recursos. Esa caja paga y lo hace a través de unas entidades que llaman empresas promotoras de salud, EPS. Entonces, originalmente las EPS empezaron a recaudar y a pagar. Pero al que prestaba el prestador. Servicio. Y los prestadores, que cada día fueron menos profesionales e independientes y cada día más
empresas o organizaciones llamadas IPS, instituciones prestadoras de salud, y todo bajo un sistema de pago en dos modalidades. Una que es el pago por evento. Yo saco una uña y cobro una uña. ¿Cuánto vale sacar una uña? Una radiografía. Una radiografía y todo por esas tarifas. En Colombia se producen más de 1 millón de tarifas diarias, de facturas diarias por atenciones. Y el otro que es la capitación, y es que yo te entrego tantos usuarios, tantas personas para atender, y te doy tanto dinero para que las atiendas. Entonces, cuando la EPS hace eso con la entidad prestadora, le está derivando el riesgo. Y el riesgo no lo corre ellos por el alto costo de las enfermedades o por cuando las cosas no dan el resultado que es, sino que lo corre el prestador, porque tiene una plata definida para atender un número de pacientes, entonces él tiene que economizar en la atención de pacientes. Claro, se tiene que limitar. Eso, y cuando recibe la UPC, que es el dinero que el sistema da para atender cada persona al año, unidad de pago por capitación, o per cápita se debería decir si fuera en buen latín, ¿cierto? Que per cápita, ¿cómo gano yo más? Entre menos personas atiendo y entre más aplazo las atenciones. Entonces ahí hay un incentivo perverso. Claro. Ese modelo fue cayendo tanto en crisis que hoy en día muchos de los pagos son pagos directos. La ADRES paga a la institución prestadora, a la IPS, y la EPS autoriza, pero la EPS sigue con todo ese aparato burocrático para la atención de los pacientes. Los intentos que ha habido de modificar eso, no tanto de acabar con las EPS, sino de cambiar el papel que las EPS cumplen, que es un papel de poca eficiencia, y además ha habido mucha corrupción. Y en este momento la segunda y la tercera EPS más grandes están en situación financiera difícil. No ha sido posible. En este momento tenemos una política oficial que está orientada a la conservación del modelo Ley 100 y no ha admitido procesos de reforma que nos orienten hacia una prestación de servicios más holística, más universal y digamos de mejor calidad. Yo le voy a hacer un alto porque realmente el tema es apasionante y sé que nuestros oyentes y televidentes están allá haciendo conexiones mentales, comparando, aprendiendo sobre cómo funciona esto en Colombia. Y le voy a hacer un alto para que nos cuente un poco cuáles son las organizaciones que integran Asosalud. Bueno, Asosalud tiene organizaciones diversas. Tenemos asociaciones, tenemos sociedades, sindicatos y tenemos también colegios. Para pertenecer a Asosalud no tiene que ser una organización de sindicatos o de colegios solo, sino que es una organización de profesionales. ¿Cuál es la aspiración de Asosalud? Agruparlas a todas y hacer una representación colectiva común, tener una sola vocería frente al Estado y frente a la población y los demás agentes del sistema. Y precisamente hablando de eso, ustedes como por ley reconocidos como un órgano consultor del Estado, ¿cómo es esa relación en la cotidianidad? Eso se lo deben estar preguntando no solo los colombianos, que muchas veces no tienen claro cómo se mueve todo ese modelo, sino además en otros países. ¿Cómo es esa interlocución en el diario cotidiano con los ministerios, con la presidencia, con el Congreso de la República? Esa relación es un tire y afloje. Porque hay cosas que están formalmente en la ley, y eso es muy de los países latinoamericanos, que la ley está escrita, está ahí, pero fácticamente, en los hechos, la ley no se cumple, no se da, las cosas van por otro lado. Por ley nosotros somos una comisión asesora, pero en la realidad no hay una escucha. Sí, de vez en cuando se hacen reuniones, de vez en cuando nos invitan, hacemos mesas de trabajo, pero en general los gobiernos tienen la tendencia a no escuchar y a implementar las políticas sin tener en cuenta no solo las opiniones de las organizaciones de profesionales, sino también entender como que nosotros podemos ser colaboradores en la implementación de las políticas del Estado
que estén en beneficio de la comunidad. Hay veces como que lo que buscan con las agremiaciones profesionales es solo la bendición. De eso se habla, sí. Muchas veces quieren que nos tomemos la foto y decir, mire, hablamos, contamos con ellos, los tuvimos en cuenta, pero uno va a ver la realidad y es muy poco. De vez en cuando tenemos algunos logros, pero es más bien poco. La ley estatutaria fue una ley de origen médico, es una ley que después de la Constitución sería la fundamental. La ley 100 es una ley ordinaria, o sea que la ley estatutaria está por encima de la ley ordinaria. Sin embargo, la ley estatutaria no ha podido modificar la estructura creada por la ley 100. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Es una paradoja. Bueno, vamos a... No pone en duda mucho del Estado Social de Derecho. Claro, eso es lo que está de fondo. Vamos a hacer un giro. Y vamos a ir... ahora vamos a soñar un poco con las maravillas de los desarrollos tecnológicos, de la aspiración humana histórica de vencer la muerte y de todos los desarrollos de telemedicina y todo esto que está pasando, que realmente nos está cambiando el paisaje total del escenario de ese ecosistema de salud. ¿Cómo ve usted todo ese tema de la telemedicina, por ejemplo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero? ¿Qué transformaciones llevará a las agremiaciones, a las organizaciones, a las profesiones? El desarrollo tecnológico y sobre todo el desarrollo de todo lo que tiene que ver con datos, con todo lo que es el internet y todo esto, la inteligencia artificial, etcétera, la intervención a través de robótica, de máquinas genética, inteligentes, ¿no? Eso es una realidad innegable, es un proceso que va a obligar que todas nuestras organizaciones cambien. Muchas veces nosotros mismos estamos muy anclados en el pasado y seguimos discutiendo problemas nuevos, problemas modernos, problemas actuales con criterios y paradigmas obsoletos. Eso exige de nuestras organizaciones una mente abierta, un estudio de las realidades y sabernos adaptar a ellos. La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. La tecnología son herramientas. Herramientas que debe haber un criterio ético y humanístico para su utilización. Se está hablando que en el 2035 se puede lograr inclusive la vida hasta mínimo 200 años. Eso es un debate. Posiblemente antes de fin de este siglo tengamos más de 100 años de expectativa de vida en todo el mundo. En 1800 y pico teníamos una expectativa de vida de 37 años. Sí. Y hoy tenemos en un país subdesarrollado como Colombia una expectativa de vida que ya roza los 70. De manera que eso es una realidad. Sí. Ahora, si vamos a tener humanos inmortales, eso es una polémica que tendremos que ir viendo. Si nos vamos a transformar en máquinas, todo el proceso de transhumanización, eso es otra pregunta grande sobre el futuro. ¿Y qué papel va a cumplir la inteligencia artificial? El mundo va a ser otro, completamente distinto, y entonces tenemos que mostrar la capacidad de adaptarnos y ver cómo lo esencial del espíritu humano se mantiene. Porque la pregunta es la inicial, y la ética. ¿no? Sí, porque se permanece el objeto fundamental y es si ese ser humano será feliz. Es que, mire, han habido cambios que tal vez no se advierten. La filosofía habló siempre de la naturaleza humana y ya no se habla de naturaleza humana, porque ya la realidad es el genoma y el genoma es modificable. Entonces ahí hay un cambio donde la ciencia le da un elemento a la filosofía para que reflexione. Un científico del siglo XVIII de la Ilustración no podía pensar en que la naturaleza humana fuera otra. Un filósofo del siglo XXI, claro, que ya piensa en el genoma, piensa que podemos ser otros. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos bien. Pero el proceso de transhumanización y el proceso de inferencia de la inteligencia artificial en la vida humana son realidades.
lo que llaman singularidad, ¿no? Una singularidad es un cambio en el devenir de todo el universo y de la especie. Es muy interesante. Y en la perspectiva, vamos a dar un giro a la perspectiva de la producción alimentaria y la incidencia en la salud. Ahí hay un debate grande entre la producción industrial de alimentos masivas con gran destrucción del medio ambiente y la necesidad de la preservación del medio y tener unas producciones más orgánicas y más compatibles con, digamos, con los procesos naturales. Algunos piensan que el futuro de la humanidad es crecer más las grandes ciudades e intensificar la explotación industrial masiva de alimentos. Otros piensan, yo me acerco un poco a ese pensamiento, que el futuro de la humanidad está en vivir en pequeñas aldeas agroecológicamente sostenibles, utilizando tecnología pero supeditada a la preservación, por ejemplo, del suelo. Yo siembro aguacates y me consumo casi todo el agua en los aguacates. Muchos inversionistas chilenos y peruanos se han venido a Colombia a sembrar aguacates porque ya desertizaron valles enteros de sus países. Pero además, como el aguacate sufre de tantas plagas, eso le echo venenos con manguera. Caen a la tierra y en la tierra desaparecen las poblaciones bacterianas, de hongos, de gusanos, de ricketsias, de líquenes. Entonces la tierra se convierte en un mero soporte físico. Y ya esa tierra la tengo que abonar con abonos de origen industrial para poder producir, pero perdiendo toda la riqueza de la tierra natural con toda su que digamos, con toda su maquinaria biológica, con toda esa interacción de todos esos microorganismos, de esos ecosistemas microscópicos de la tierra. Ejemplo, los sembrados de azúcar del Valle del Cauca. El día que esos sembrados desaparezcan, ¿qué queda de esa tierra? Restaurarla no va a ser fácil. Bueno, pero esa es otra discusión que tiene que ver con el entorno de lo que es nuestro futuro. ¿Qué va a traer eso sobre las profesiones de la salud? Primero, que nosotros vamos a tener que repensar nuestras organizaciones, vamos a tener que repensar nuestros objetivos y vamos a tener que repensar cuál es el núcleo fundamental de nuestras profesiones que hay que preservar. Y yo creo que el núcleo fundamental está en el humanismo y la labor humanitaria, la ética y la autonomía. Él es el doctor Jorge Acosta Correa. Vamos a seguir interactuando entre su forma de pensar, de ver el mundo, ese amasijo de conocimiento que ha venido haciendo y la institucionalidad como tal de Asosalud, lo que esto implica. ¿Cuáles son los retos y hacia dónde va Asosalud? Muy importante que hablaste de institucionalidad. Generalmente cuando nos hablan de institucionalidad pensamos en gobierno, sí, sí. Como el gobierno, pero resulta que la institucionalidad, que es una estructura cultural, ideológica, no material, es una superestructura. Esa manera en que los humanos nos organizamos, cooperamos, adquirimos reglas de conducta y adquirimos la acción coordinada y conjunta. Producto cultural. Es un producto cultural, como lo son las religiones, como lo son los gobiernos, como lo son los estados, las Fuerzas Armadas, como lo son los países. No son realidades materiales, sino que las construye el hombre como organizaciones propias de las sociedades que han ido evolucionando históricamente. Entonces nosotros, la primera pretensión es construir una institucionalidad gremial. Frente al Estado, que es una institucionalidad oficial del conjunto de la sociedad, nosotros necesitamos una interlocución con el Estado sobre el sistema de salud, que es nuestro campo de acción, y sobre las condiciones en que nosotros ejercemos nuestras profesiones. Entonces nosotros para eso necesitamos una institucionalidad. Que pueda hablar como, equitativamente, recíprocamente. Que podamos hablar, tener una representación que nos permita hablar. El profesional individualista que no se organiza y que no piensa en la institucionalidad pierde
pierde esa visión de que él requiere una vocería, para hablarle a la sociedad y para hablarle al Estado, dentro de esa concepción del contrato social. Entonces nosotros fundamentalmente construimos institucionalidad gremial, y por eso nuestro objetivo es unir todas las profesiones y todas las especialidades de la salud para tener una interlocución con el Estado y, a renglón seguido, de acuerdo a nuestra Constitución, participar políticamente en lo que nos interesa, en lo que nos afecta, en lo que afecta a la salud. Porque la participación ciudadana es cómo los ciudadanos organizados participan en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas que los afectan. Entonces nuestras instituciones están hechas fundamental para eso. Inicialmente nacieron con un afán muy de que nos pagaran bien y a tiempo, que hoy eso es un problema grave entre nosotros. Aquí tenemos gente con hasta un año de atraso en los pagos, pero nuestra institucionalidad va más allá. Es ese diálogo con la sociedad y el Estado a través de una institucionalidad democrática. Entonces, doctor Jorge, esto de televisión definitivamente uno quisiera alargarla, ¿no? Sobre todo cuando está con personajes que nos enriquecen tanto y que nos enriquecen para poder hacer una lectura de la realidad y para que también en el pensamiento colectivo, en la forma de pensar, de sentir y de actuar de la ciudadanía en general en torno a la calidad de vida, podamos aportar entre todos para que desde los distintos ámbitos de la política, de la economía, de la sociología, del arte, de la cultura, de la agricultura, de la educación, de todos los aspectos podamos construir un mejor estar, que es como la intención concreta. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en este programa, pero no queremos despedirnos sin antes un mensaje final a los habitantes del planeta. Yo creo que la población necesita de que los profesionales de la salud, encargados de velar por su bienestar y por su satisfacción de vida, tengan unas organizaciones que les permitan comunicarse con ellos, transmitir sus inquietudes, que sean unas organizaciones democráticas, éticas, humanitarias, que tengan muy claro cuál es el objetivo de su misión y no permitan que los sistemas de salud sean modificados por intereses ajenos al bienestar de las personas. El fortalecimiento de la institucionalidad gremial es bueno para el sistema y es bueno para la población, por esa interlocución orientada al bien común. Doctor Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos ahí. Sigan con la programación del Canal Salud, que muy seguramente tendremos más oportunidades para conocer la forma de pensar y cómo actúan las organizaciones y las instituciones en este país, en Colombia.